Bueno, buenas noches. El día de hoy vamos a estar grabando este podcast que se llama De Verdad. Es un podcast que fue creado para hablar sobre temas importantes. El tema que se va a tratar el día de hoy va a ser del COVID desde el 13 de marzo de 2020 hasta la fecha actual, ¿verdad? Bueno, em, lo primero que yo recuerdo de ese viernes 13 es que yo aún estaba en el colegio cuando pues se comenzó a decir, ¿verdad? Que existía el primer caso de COVID. De hecho, yo ya había oído sobre esto, pero decían que venía de China, entonces en mi mente nunca pasó que iba a llegar tan rápido a Guatemala o que iba a llegar. Entonces, recuerdo que se dio la noticia de que ya existía el primer caso de COVID aquí en Guatemala, a lo cual pues yo dije, bueno, recuerdo haberme despedido de mis compañeros y pensar que el día lunes nos íbamos a volver a ver, pero así quedó. Escuchábamos las noticias de que decían que la tasa de mortalidad del COVID era el 1%, entonces todo esto hacía que no nos inquietáramos mucho, ¿verdad? Al principio sí se escuchó gente que comenzaba a ir a traer papel y todo eso podía hacer que la gente se confundiera de si era cierto lo que las noticias nos decían o no, ¿verdad? Em, bueno, entonces pasó ese día. Recuerdo que el día sábado se da la noticia de que van a suspender las clases, de que desde el día lunes ya no vamos a tener clases, entonces pues esto causa pues un impacto quiera que no en la mayoría de los alumnos, ¿verdad? Lo primero que me pude dar cuenta es que en Guatemala realmente no estábamos preparados para una pandemia de este tamaño, ¿verdad? Ya que pues todo se tuvo que hacer en línea, realmente los colegios no estaban preparados. De hecho, podría decir que hasta el día de hoy pues todavía hay algunas ineficiencias, ¿verdad? En todo esto, ya que no solo de parte de la institución, sino también de parte de los alumnos, ¿verdad? Hay algunos que puede decir que no cuentan con internet, lo cual es un caso real. Hay algunos que tampoco pueden tener una compu, una cámara que de verdad les sirva. Entonces, sí, mi opinión sobre eso es que realmente no, pues no está bien, ¿verdad? Guatemala no estaba preparado para esta pandemia académicamente, también en los trabajos, ¿verdad? Que también se tuvo que reestructurar todo, horarios, formas de llegar al trabajo. Hubo unas personas que estuvieran suspendidas los primeros meses de la pandemia. Eh, Hay algunos que los despidieron, ya que pues se comenzó a tocar este tema de que las empresas iban a quedar sin dinero para pagarle a sus empleados y pues eso fue una de las cosas que más noté. Bueno, lo primero que se vio del presidente Alejandro Yamatei ante la respuesta a esto es que académicamente realmente yo no creo que él tuviera algún plan bueno, ya que se mencionaba que sí se iban a volver a las clases, pero al final no. Entonces, eso es hablando de todo lo que son colegios, universidades y cosas así, ¿verdad? También la respuesta que él dio es que se abrió un hospital em, en el Parque de la Industria, en el cual pues iban a llegar todas las personas que estaban pasando por esto. Recuerdo que una noticia de eso es que un paciente que estaba ahí pues se salió, ¿verdad? Y salió en Facebook, en todos los lugares, ya que decía que se había salido y las personas pues incluyéndome a un poco inquietas, ¿verdad? Porque no sabíamos que a quién podía llegar a contagiar, ¿verdad? Em, el presidente también hizo el toque de queda. Esto fue una de las medidas que comenzaron a salir casi después del inicio de la pandemia, ¿verdad? Em, Tal vez en ese caso sí podría decir que fue eficiente, ya que sí pudo existir un bajo en esta parte de los contagios, ¿verdad? Ya que comenzaron a salir que ya no habían tantos.
El presidente también hizo más hospitales que, repito, no son hospitales como de verdad, son hospitales que están por un cierto tiempo, ¿verdad? Bueno, sigamos con el tema de esto del toque de queda. También, como ya decía, esto fue una de las medidas más importantes y que tal vez podría decir que la más eficiente. Em, Respecto a las otras medidas que tomó el presidente, pues no, muchas personas no estábamos tan en acuerdo con lo que él tomaba, ya que habían algunas que realmente pues no ayudaban en nada, ¿verdad? Este, Podría decir que una de las medidas que tal vez también estuvo bajando es que, como primero era lo de las matrículas, ¿verdad? Las que terminaban en par salían un día y las que eran impares salían el otro. Tal vez eso sí ayudó en cierta forma, eh, pero podríamos hablar de muchas ineficiencias que tuvo el país, debido a que es cierto que el toque de queda estaba a cierta hora, pero yo considero que había gente que realmente no podía llegar a su trabajo al, a esta hora y salir de su trabajo a tal hora, ¿verdad? Hubo una noticia bastante mencionada, que fue un señor que murió eh, por una bala que dicen que se escapó del policía. El video estuvo pues en redes sociales, en YouTube, donde se mira que claramente pudo haber sido que sí se le escapara o no, ¿verdad? No voy a meterme en esos términos. Bueno, entonces, como ya mencionaba, no me quiero meter en esta noticia, pero sí se mencionaba eso, ¿verdad? El abuso de las autoridades ante esto sí fue bastante mencionado. Ya a finales del año pasado, ya se comenzaron a ver que el presidente ya estaba tomando ciertas medidas buenas. El toque de queda fue bajando, ¿verdad? Los horarios ya no era de 4, después de 6. Y después pues ya pasó a ya no haber, ¿verdad? Hubo otro, creo que era 6, y después era 8, después 9, y así se fue hasta que ya lo quitó él. Entonces, bueno, vamos a hablar de un tema, la verdad, que bastante controversial, que es el estado de calamidad, ¿va? Al principio realmente todos pensábamos que el estado de calamidad pues era solamente para, el bien de la población de Guatemala, y, y pues sí, eso es lo que nos hacían creer. Siempre existió eso, ¿verdad? Como digo, es un tema bastante controversial, ya que había gente que decía que solo lo hacía para robar, pero en ese entonces considerábamos que nuestro presidente era una persona, pues la verdad que no iba a mentir, que no iba a ser corrupto. Pero bueno, ¿verdad? Entonces, ese estado de calamidad le permitió a él hacer esto, ¿verdad? De que él pudiera comprar cosas sin hacer tanto papeleo, ¿verdad? Entonces, sí. Pasando a eso, ya más en estas fechas de finales del año 2020. Ya para estas fechas, como ya mencionaba, de estos a finales del 2020, ya como ya mencionaba, ya abrió el país, el estado de calamidad se fue, por lo tanto no habría toque de queda. Y así pasó, ¿verdad? Las vacunas en todo este tiempo pues no eran tan mencionadas. Sí se sabía que ya existía posible cura de ciertos países, pero en realidad Guatemala no tenía ningún contacto con las vacunas. Entonces ya en este año pues ya se logró saber una noticia clara sobre las vacunas, de que ya estaban las negociaciones, decía el presidente, sobre las vacunas, ¿verdad? Como primero nos damos cuenta que así tenía que ser, ¿verdad? Cuando recién vinieron las vacunas, era inyectar a todos los trabajadores que prestan servicios, ¿verdad? En hospitales, en centros de salud pública, ¿verdad? Para poder seguir con los tratamientos o ayudar a los pacientes, ¿verdad? Esto realmente para mí es algo que sí se tenía que hacer, debido a que, pues como ya mencionaba, es por el cuidado del paciente. También
pues es verdad que estamos tal vez muy bajos en la vacunación. Como ya explicaba, ahí están las cifras, el presidente las menciona cada vez que tiene el conferencia, pero hay mucha gente que realmente no se quiere inyectar. Es cierto que la vacuna no es obligatoria, pero yo considero que sí se debe poner, ¿verdad? Por algo la sacaron y es para el bien de cada uno de las personas de la población, ¿verdad? Em, sí es cierto que tenemos una mala estructuración en esto de las vacunas, ya que hace poco hubo un error, que hubo en un centro de vacunación que pues puso en información, puso que era otra vacuna que no les habían puesto, ¿verdad? Entonces esto es debido a una mala organización, ya que no están pendientes de qué es lo que están poniendo. Las vacunas, hay algunas que, que realmente al principio se decía que algunas ya se estaban perdiendo con modo de corrupción, de que alguien ya las había comprado. Esto realmente no podría yo verificar si es cierto o no, pero tal vez podría decir que sí. Una de las últimas actividades del COVID es que el presidente ha tomado de nuevo de poner toques de queda, de pedir estado de calamidad. El primero, pues ya conocemos que puso el toque de queda a las 10 de la noche, lo cual para muchas personas no era lógico, ¿verdad? Porque si él quería realizar un cambio, era, era tonto que lo pusiera a las 10 de la noche, tendría que haberlo puesto antes, o así era como opinaba la gente. Para mí sí era tal vez un poco absurdo de la forma en lo que él estaba haciendo, ya que sí es cierto, si él quería realizar un cambio, él tendría que haberlo puesto antes. Entonces aquí es donde vamos a entrar este tema, que es lo del estado de calamidad, que se dice que él solamente lo necesita para que pueda robar, ¿verdad? En modo de Guatecompras, quienes son los encargados de realizar las compras, ¿verdad? En conjunto con él. Entonces, como pudimos ver, hay varios noticias de cómo se está dando esto de la corrupción, pero el primer estado de calamidad que él pidió fue rechazado por el Congreso porque realmente ellos saben que ya no lo necesitamos, ¿verdad? Ya sería solo pura corrupción. Entonces así quedó. Ya ahora el presidente recién ayer fue rechazado su segundo estado de calamidad que él quería. Así que fue rechazado por las personas del Congreso, ¿verdad? Por los diputados. Se dio una revuelta dentro del Congreso, ya que el presidente del Congreso cerró las votaciones, donde ya solo debe faltar uno para que dijera que no, para que se improbara, ¿verdad? Esto se debe a la corrupción que se vive, de que él sí o sí quería que fuera aprobado, pero al final ya no pudo porque ya no podía hacer nada. Entonces quitaron el toque de queda. En este mismo momento ya no hay toque de queda. Y eso. No tengo mucha más información. Realmente, pues, lastimosamente vivimos en un país donde la corrupción nunca va a acabar cuando las personas que llegan al poder máximo dejen de pensar con ese pensamiento, la verdad que un poco retrógrado y un poco malo, ¿verdad? Porque en vez de querer ver un bien, ven el mal o solo ven el bien de ellos, ¿verdad? Pero bueno, así ha sido este tema de COVID, una situación difícil para todas las personas, más en Guatemala, debido a que, como ya mencioné, existe esta corrupción. Y gracias. Bueno, ahora como un invitado especial a este podcast tenemos a una persona que trabaja en el sector público de salud y pues bienvenida. Buenas noches, trabajo para la Unidad Nacional del Enfermo Renal Crónico, UNAERC. Buenas noches y contanos qué es una ERC. La Unidad Nacional del Enfermo Renal Crónico, su función es de brindarle ayuda a los pacientes con insuficiencia renal.
se hacen 2 tratamientos, hemodiálisis. Los pacientes de hemodiálisis son los que pasan a máquina, se conectan 3 veces por semana. Están los que se hacen diálisis peritoneal, ellos se hacen su tratamiento en casa y asisten a la unidad una vez al mes a chequeo o a cita. Bueno, ¿y qué cambios has visto desde el inicio de la pandemia hasta la fecha actual en la institución? Bueno, los cambios que han habido en la institución es de protocolos más que todo, ¿verdad? Al principio de la pandemia pues no se contaba con las suficientes herramientas como las mascarillas, la toma de la temperatura, puestos donde hubiera gel, alcohol, ¿verdad? Que los pacientes pudieran estarse haciendo el lavado de manos constantemente, ¿verdad? Ahora en la actualidad pues ya se implementó en la institución todos estos protocolos de seguridad desde el inicio. Cuando entran tanto el paciente como el familiar es chequeado con su temperatura. Una vez la temperatura marca normal, se le da el ingreso y se les hace el cambio de su mascarilla a ellos, hacia el paciente y al familiar, ¿verdad? Se les proporciona una mascarilla a cada uno y ellos tienen que pues desechar esa mascarilla en una bolsa que también está a la entrada, ¿verdad? Que es de color rojo, que es donde se echan todos los desechos contagiosos, como las jeringas, todo lo que se utiliza para los pacientes, ¿verdad? Entonces en esas bolsas se deposita esas mascarillas. Ya hay puestos donde los pacientes pueden estarse haciendo lavado de manos, echándose gel, alcohol. Entonces esos han sido los cambios, como protocolos que se implementaron en la institución para tanto de seguridad como de los empleados, enfermeros, médicos, como los pacientes y los familiares, ¿verdad? Bueno, y decime, ¿la vacuna es necesaria para ingresar a la UNAERC? La vacuna no es un requisito para que el paciente pueda ingresar a la unidad. Se les hace conciencia de la importancia que tiene que se vacunen, ya que ellos tienen bajas sus defensas. Entonces sí es prioridad para nosotros que ellos estén vacunados. Algunos pacientes no podrán ser vacunados porque tienen otros padecimientos que la vacuna tal vez pueda venir a desestabilizarlos. En el caso de nosotros los empleados ya estamos vacunados, fuimos uno de los primeros, ¿verdad? Porque por ser del Ministerio de Salud fuimos prioridad para poderles prestar nuestro mejor servicio a nuestros pacientes. Y bueno, gracias. ¿Y qué recomendaciones nos darías? Las recomendaciones que le doy a todas las personas contra la situación de COVID es que sigan usando su mascarilla, sigan haciendo el lavado de manos, aplicando gel, alcohol, si pueden estar sanitizando sus casas, ¿verdad? Y tratar la manera de salir lo menos posible. En donde haya mucha gente, pues ahí es donde también se adquiere este virus, ¿verdad? Eso es todo. Espero que esta información sea de mucha ayuda para todas las personas que lo escuchen. Muchas gracias. Bueno, espero que les haya gustado el día de hoy nuestro podcast. De verdad, pues hablamos temas importantes y eso sería todo por hoy sobre el tema COVID-19. Gracias.